La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Arrancamos la semana con la salud. Nos acompaña el doctor David Samadi, quien es cirujano, urólogo, y como dijimos anteriormente, fue el primer médico norteamericano en utilizar la técnica robótica para operaciones de la próstata, de la vejiga y de los riñones. Good morning, doctor. Good morning. Bon dia. Nice to see you again. Thank you for having us again. Muchas gracias por and before we start, I want to congratulate you the Independence Day of this beautiful country, Dominican Republic. And for us to be part of this society, we are very honored. Thank you for having us. La comunidad de ustedes. Gracias. Doctor, I will try to talk in English a little bit. Okay. You know, a patient before the surgery has a MRI, biopsy. In the biopsy, sometimes show a Gleason score of 3+3 or 3+4, maybe 4+4, and some doctors said in the two first cases it's a length growing cancer, and they recommended continuous surveillance. Yes. Instead of a surgery or radiation therapy for the secondary effects. What is your opinion about that? Well, yo le pregunté al doctor, porque cuando se hace una biopsia, da unos resultados que son 3+3, 6, o 3+4, 7, o 4+3, o 8, 10. Y dependiendo de eso, el cáncer se cataloga de lento o de rápido crecimiento. Entonces, hay doctores, cuando hay esos índices bajos, dicen, de continua supervisión, pero aguante la cirugía o la radioterapia. I think it's an excellent question. Creo que es una pregunta excelente. And I think that not every prostate cancer needs to be treated. It has to be individualized, and we need to look at that Gleason score. For example, if they're multifactorial, it's not just the prostate cancer. You look at the age. You look at exactly what kind of comorbid problems they have. So what you're talking about is if you have a 69-year-old man who's diabetic, who has cardiac stent and has multiple issues, with a small Gleason score. Now, what is Gleason score of 6? That's a slow-growing cancer. That cancer is not going to kill that patient. So we call what you said close surveillance. We're going to watch the patient every 3 months, not to forget about him, but to watch him carefully. On the other, yeah? Vamos a escuchar la traducción. Que él dice que es una excelente pregunta y que, perdón, que me fui en blanco aquí porque estaban hablando conmigo, que entonces can you repeat it again? I'm sorry. So if you have an older patient with low risk prostate cancer, si tenemos un paciente con menos riesgo con cáncer en la próstata, but if I have a young patient, pero si tengo un paciente joven de 40, 45, es un poquito difícil para salvarle la calidad de vida, pero tenemos que mirar el PSA, el crecimiento del PSA, y juega un papel muy grande en individuar el tratamiento de ese paciente. Por el coronavirus ha sido como 2 años que los pacientes no han ido a los doctores, no han chequeado su PSA, y aquí en República Dominicana estamos viendo mucho cáncer agresivo. Estoy hablando del PSA elevando el Gleason de 9, 10 hasta 10. So screening helps. But the answer to your question is, para responder a su pregunta, tenemos que sentarnos y decir, usted no necesita cirugía, no necesita radiación, vamos a monitorear, pero también a la misma vez chequear diferentes áreas. ¿Cuántas biopsias vienen para atrás con un Gleason número 1 o número 9? No son los mismos resultados. Para poner atención a todos estos resultados. Doctor, ¿cuál es la incidencia del cáncer de próstata al día de hoy? No solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, basado en su experiencia. Due to your experience, the prostate cancer in the country. We see about one out of 6 men
Veamos uno de a 6 hombres con cáncer en la próstata y similar al cáncer de mama. Es decir, perdón, una pausa. Es decir, 1 de cada 6 personas tiene cáncer de próstata. One out of 6. 1 out of 6 men are getting prostate cancer. Now, why is this a problem? The problem is that there are 6 guys right now, and God forbid, one of us may have a problem. But there are no symptoms. That's the problem. There are no symptoms, and people need to know they're sitting, watching this program and saying, like, look, I'm perfectly fine. Okay. Doctor, quiero decir, el doctor dice que de cada 6 hombres, 1 puede tener cáncer, pero la situación es que podían estar viendo muchas personas el programa y decir, yo no tengo ningún síntoma. Entonces, ese es el problema, que muchas veces se tiene la situación, se tiene el cáncer, pero no tiene síntomas. What the patient need to do if they don't have any symptoms? So, if you are watching this program, number 1, there's a phone number that we can put for you, and I want you to call this number, and we're here only to help you. This is not any advertising. This is el número the que phone number pueden is llamar para cualquier pregunta, 809-399-0569. 0569. Number 1, you need to get your PSA para and the blood su PSA test. Very en la simple. Sangre, If you're algo over the age of 40, si tienen la edad de 40, once a year, make una sure vez you get al your año, PSA test, chequeese su PSA and we will follow the trend. Para chequear todo el and the proceso second thing según is, pasan los años. see your urologist. There are a lot of excellent doctors in Hay Dominican muchos Republic, doctores excelentes and en el get país, your prostate checked. Y chequeen su próstata. Because 15% of prostate cancers are detected by the digital rectal exam. Y también examen ¿Desde qué edad? I know it's uncomfortable. I know Dominican guys, they say, oh my God, ay Dios mío, leave me alone. I don't want to get tested. What age do you recommend? Over the age of 40. De 40. But look, the message is actually not to the guys, it's the girlfriend and the wives that are saying, like, vamos, let's go. Let's go. Para que estén encima de las parejas para que se vayan a chequear. The blood test, see the doctor, and it really can save your life. And this is very, very powerful. Para chequear su, Doctor, es cierto que en el caso de la cirugía hay entre un 10 y un 15% de pacientes que pueden tener problemas de incontinencia o un 50% que pueden tener problemas de virilidad, de erección. Did you understand 50%? Yes, I understand very well. And you have to understand that some of this is the experience of the doctors. The more you do, the better the result is going to be. And that's the center of excellence or expertise. The more you do something, you get really good at it. The second thing is, what's your background? Are you just a technician? Are you just a robotic guy? Are you just a radiation guy? Or really, you think about this, you watch your videos. There's a picture that I want to put up for people to really see this. And this is like to really show why the sexual function and why urinary control is good. If you look at the center of this picture, you can see prostata, the prostate gland. Okay. You can see the nerves in yellow, all the lines that are the nerves that are responsible for sexual function. And you can see the sphincter. In this technique, this is our technique that we do it robotically. There is no, in the area where the nerves are, there's nothing. In those areas, I don't touch those nerves. Okay. You can, yeah. Okay, el doctor dice... Okay, que ella traduzca. En la foto que están viendo, la técnica que yo uso en la parte amarilla es los nervios que yo no toco y trato de conservar, especialmente para la erección. Ok, pero también el doctor dice, y algo muy importante, que de la pregunta que hace Ramón, de que si una cirugía como la que se hace puede afectar la vida sexual y puede tener incontinencia urinaria. El doctor dice que eso depende mucho de la pericia que tenga el profesional que practique la cirugía. Si la persona tiene mucha experiencia haciéndola, tiene menos posibilidades de que pueda afectar la vida del paciente en ese sentido. Y de la foto que mostramos, él dice que con esa cirugía robótica, la parte que es donde están los nervios no son tocadas. Y si no son tocadas, y los nervios son los que tienen que ver más bien con la incontinencia y con la vida sexual, es decir, que hay mucho más garantía de que pueda ser un éxito la cirugía. Your point is correct. In open surgery, where we use our hands and we use our fingers and we can't see the details, or in laparoscopic surgery, where it's really like rough, there's a lot of damage, and you're 100% right.
Now with robotic surgery, there's no tremor. There's no tremor at the tip of the instruments. Mm-hmm. And if you go back to the photo, you can see that the nerves are completely untouched. So I remove the prostate away from the nerves rather than the nerves from the prostate. That's very important. We cannot go close to those sensitive areas where the sphincter and the nerves are. And that's why close to 80% of the patients are able to have sex life with oral medications, and over 95% really, truly have urinary control. So I think we've come a long way in this field. Good news. Bueno, el doctor dice que la cirugía que es abierta, es decir, la tradicional, como es hecha por el ser humano con sus manos, puede tener más posibilidad de que o si se hace bruscamente o si no se tiene el cuidado, se puede afectar los nervios. Pero en el caso, de este caso donde no hay que abrir nada, que es una cirugía robótica, las posibilidades son mínimas y que el 80% de los pacientes, del 80 al 90% de los pacientes quedan perfectamente bien. ¿Cuántas cirugías de próstata usted ha realizado? How many surgeries have you done? I've done well over 9,000 of these surgeries. 9,000? Over 9,000 of these surgeries. And the good news is that about 400 of them are from Dominican Republic. Y la buena noticia es que 400 de esas 9,000 cirugías son dominicanos. You know, the stories that comes from many different parts of this country and how they travel over 6 hours, 7 Hay pacientes que vienen de todo el lugar de la República Dominicana, viajan 6 horas, 4 horas para ir a vernos y muy humildemente. Y respeto todo ese esfuerzo que hacen los dominicanos para venir a verme. Y muchos pacientes cuando reciben esa noticia de que tienen cáncer en la próstata se ponen preocupantes y se ponen nerviosas. La familia entera puede depender de esa persona. Somos afortunados para tener gente como ustedes para traer conciencia. Y la primera dama, que es muy nos apoya para traer a conciencia en cáncer en la próstata, cáncer colon. Doctor, los equipos van cada vez mejorando. El Da Vinci que tenemos aquí en República Dominicana es de la misma generación que el Da Vinci que hay en los hospitales más avanzados de los Estados Unidos. The Da Vinci's in the United States are more advanced than the ones. We have the same Da Vinci. La misma técnica de Da Vinci la tenemos. Y el único robot aquí en Santiago, en el Hospital Hombres. Y tal vez en un futuro podamos tener más en el país. La técnica es igual. Y que es muy importante que los dominicanos sepan que todo mi equipo de Estados Unidos viene conmigo aquí al país, al quirófano. From the assistant, from the circulators, from the team. Todo and el of course, equipo. we have simulated similar team with Dominican. Y también tenemos mi equipo aquí del mismo país. I'm the one who performs the entire surgery. Soy el que hace la cirugía desde el principio al final. In the lab, and we have a lot of medical students. Tenemos muchos estudiantes that come and they visit y doctores que vienen a visitarnos. Y tenemos colaboraciones. And it's wonderful to see. I just got a text from a medical y acabo de student recibir un and said, mensaje Dr. de Samadi, I uno never knew de anything los about robotic estudiantes surgery, but because of diciéndole you, I'm que going to urology, no and había I want to habido become a interés robotic surgeon en like robótica you. y por usted estoy más I was interesado one of ahora. those medical students not too long ago. So, Yo fui uno de esos estudiantes. It takes a lot of pride to see that Y es un orgullo the para mí Dominican medical students and doctors para subir are la working very conciencia closely y with us. trabajar con estos estudiantes. Con su permiso, doctor Samadi, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Esta conversación está sumamente interesante, nos queda todavía toda una segunda parte. Bueno, señores, esta mañana estamos hablando de la salud y tenemos el privilegio de tener un profesional de la categoría del doctor David Samadi, cirujano urólogo que desde hace un tiempo presta sus servicios en Santiago, en el HOMBRES, y que próximamente, ya muy rápido, va a estar aquí también en Santo Domingo. Doctor, ¿por qué un médico con un espectro tan amplio de pacientes en Estados Unidos escoge a la República Dominicana para venir a ofrecer sus servicios aquí? Primero en Santiago y ahora en Santo Domingo.
Imagino que usted habrá recibido muchas llamadas de muchos países de América diciéndole, bueno, pero ven para mi país, me imagino México, Colombia, Argentina, Perú, etcétera, por poner algunos países. ¿Por qué usted escogió República Dominicana? Well, I asked that question sometimes myself. Yo misma me hago esa misma pregunta. I look around this beautiful country Y miro todo alrededor de este bello país. Wonderful it is here. Y tan bello que es. You know, in New York, we're exposed to a lot of Dominicans. Nosotros estamos expuestos a muchos dominicanos en los Estados Unidos. So this was a very beginning Esto of my fue un career. comienzo para mí por estar expuesto a muchos dominicanos en los Estados Unidos. En los últimos 8 o 9 años en la República Dominicana, muchos doctores como Dr. Sánchez Español. He conocido muchísimos presidentes en este país, Danilo, Lionel y ahora mismo Luis Abinader. Y todos ellos quieren el turismo médico que avance. Y es difícil decirle no a todos. Y por eso fue que me involucré en este país. Somos el único país en Caribe que tiene la robótica en el Samari Homes Hospital para educar a los estudiantes médicos. A veces hagamos cirugías gratis. Hemos trabajado con muchos pacientes que tienen situaciones económicas y estamos tratando en un futuro a aceptar seguros para que los seguros puedan pagar la robótica, cirugías abiertas o laparoscópicas. Tenemos que cambiar la calidad de vida de la gente dominicana, la calidad de los hombres a través de esta técnica. ¿Cuándo va a comenzar aquí en Santo Domingo? Le prometo que voy a comenzar abril primero. Estábamos supuestos a comenzar en el principio del 2022 y por la pandemia y todo lo que ha pasado, para comenzar en abril en el Blue Moon. Si quieren hacer una cita, puedes llamarnos al 809-399-0569. Puedes llamar cualquier pregunta que tengan. Estaríamos contentos para ayudarlo o contestarle cualquier pregunta. 809-399-0569. No es tan frecuente las operaciones de vejiga y de riñones como la próstata. Kidney surgery? Kidneys, yes. So yes, you can also use the Da Vinci to do robotic surgery. También puede usar la Da Vinci cirugía robótica para riñones, cáncer también. Some ways it's a little easier than prostate. Es más fácil que la próstata porque no tiene los nervios. With any cancer surgery, you want to remove as much as you can. Quieres sacar lo más que te pueda de Whereas cáncer. with prostate surgery, Para la diferencia del cáncer la próstata, el cáncer en la próstata. Kidney, riñón y es más fácil que ¿Es posible que a una de la persona que se próstata? haya estipado la próstata regrese el cáncer? Hay un 10% de pacientes que sí pueden regresar el cáncer. Y eso es una pregunta muy importante y quiero que todo el mundo ponga atención. Es una de las razones por comienzo las cirugías, la primera cirugía para curar el 90% de ese cáncer. Ese 10% que regresa para atrás, ese 10% le podemos dar una dosis baja de radiación. Pero no puede ser radiación, después de cirugía, no antes de cirugía. Si el cáncer regresa para atrás, sería imposible para hacer cirugías después de radiación. Se pone duro si hace la radiación y es difícil de operar si hace radiación primero. Y las complicaciones serían un poco más altas. Aquí en la República Dominicana siempre recomiendan radiación, pero no voy a entrar en razón de por qué ellos hacen eso. Pero las opciones,
think long term. And si piensan en largo término, hoy un señor de 70 años o una persona joven, 80, 90, tenemos muchos años adelante para tratar de conservar todo ese trabajo que yo hago para remover la próstata y darle calidad de vida y dejar la radiación a un segundo plan como si regresa para traer ese por ciento. Y según van creciendo la edad, van ganando la próstata. What I say is, like, for example, if you get suntan today, si you don't get skin cancer tomorrow. Si tienen cogen sol, no significa que van a tener cáncer en la piel, pero en los años, para tener una larga vida y recuperación mejor. ¿Y qué acerca de la llamada terapia hormonal para la próstata? Hormonal treatment. Yes. I don't like it. I think that when it's necessary, creo we will que use sería it. If you have high Gleason scores, very aggressive cancers, sería we need para to shrink the prostate. Muy bien but in general, I'm not a fan of hormonal treatment. No lo recomiendo. They take the testosterone away. They cause a lot of le quita la testosterona, hot flashes, weight gain, depression, aumento de peso, depresión. Unfortunately, with radiation, you have to give a lot of hormonal treatment. So if I tendría que ser mucho tratamiento de hormonal. I always want patients to Siempre quiero que los pacientes saquen el cáncer primero, vayan a chequearse su PSA y para que la familia tenga una calidad de vida. Sé que puede ser un poquito difícil, pero se puede hacer. Hay pacientes, tuve un paciente con un cáncer agresivo y necesitaba sacar todo, hasta los nervios, pero tenía que salvarle su vida porque llegó muy tarde a mí para la evaluación que yo le di. La vida viene primero y la salud, pero podamos ayudar a mucha gente. Doctor, usted ha hablado de la importancia de hacerse un chequeo, aún en pacientes que no tengan ninguna sintomatología a partir de los 40 años. Pero hay investigaciones que sustentan alguna recomendación adicional para evitar que ocurra el cáncer de próstata. So some of this could be genetic components that we cannot do anything about it. Oh my gosh. So unfortunately, if your father, your grandfather, your cousins, you have a first degree genetic component, then there's nothing you can do. Podemos chequear muchos de estos problemas viene de genético, de historia familiar. A lot of like free radicals, the fact that we have environment, fatty food, fast food, obesity. La alimentación también es muy importante. The belly fat itself el gordo de la barriga. A lot of hormones that can make these cells out of, and also a lot of people, I'm sure Dominican Republic is very similar. They want to feel like macho, how do I get rid of this fat? How do I build up muscle? So they go to these centers, testosterone treatments, and they get these shots, and they want to bulk up. Well, testosterone could be one of the reasons why these cells can go on wildfire. So you need to make sure that you speak to a doctor before you start taking these vitamins, comiencen a tomarse esas vitaminas, taking these hormones, de testosterone. So diet plays a role. Inyección de testosterona, exercise is very important. Ejercicio. Can you reduce your stress? Reducir el estrés. And fruits and vegetables. Frutas y vegetales. And healthy lifestyle. Y una vida saludable. ¿Usted ha tenido experiencia con atletas de alta competición que a veces usan esteroides justamente? The experience with the athletes. Yes. Sí, que usan esteroides y otros elevadores de la testosterona, que usted dice que eso puede traer consecuencias. ¿Ha tenido experiencia con atletas que por el uso de esa sustancia llegan a tener cáncer? I think that too many people are taking testosterone for no good reasons. Creo que mucha gente está tomando testosterona para muchas razones equivocadamente. Because I work hard, but my testosterone level is about 550. So should I be going on that testosterone? And the answer is no. So if your testosterone is really low, which is lower than 300, you feel tired, you have no energy, there's no sex life is not good, libido is not good,
Yes, in those cases we can give you testosterone and follow En you esos casos closely podamos to make sure that aumentarle everything la else is inyecciones de under testosterona control. para But to tener un randomly to poco go más to de some energía, center pero To and para, get injections para to build tomar muscles and look inyección good para and hacer without any follow-up, I think that's para hacer dangerous and you músculos, should creo not be que es doing un that. poquito peligroso. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Always a We pleasure. expect when you stay in Santo Domingo, when you start in Santo Domingo, we will enjoy another interview. I would love for you to come to the center. I would love to open it with you guys. Of course. And I appreciate all your loyalty and bringing this information to public, always. Thank you very much. Thank Thank you. Thank you so much. Thank you. Magnífico inicio de semana con el doctor Samadi. Nos vamos a comerciales. Ramón, si tú me permites, que están preguntándome aquí por Sí. WhatsApp, el teléfono es 809-399-0539. 0569. 0569. 809-399-0569. Repetimos, 809-399-0569. Se comunicarán con el equipo del doctor Samadi y le darán toda la información que usted necesita. Muy bien. Ya sí nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del telematutino.